¿sí? Puros mensajes de fe en medio de la tormenta, puros mensajes de liberación, puros mensajes de salvación. Entonces, bueno, eso fue antes de que la hermana me hablara. Después yo me sentí mal y dije, no, hermana, usted está mal. Dijo, yo nomás te digo lo que el Señor me dijo. Y exactamente duré 7 meses ahí. Cuando iba en el tercer mes, yo dije, Señor, ya no aguanto. Yo no estoy hecho para eso, ¿sí? Yo no estoy hecho para eso. Yo creo que nadie está hecho para estar en un detenido, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a libertad. Gloria a Dios. Y fíjense lo que pasó, algo tremendo. Que estando yo ahí, predicando la palabra de Dios, llegó otra persona, ¿sí? Un amigo mío que se hizo uno de mis mejores amigos. Y le puedo decir que como un padre espiritual para mí. Era un pastor argentino, ¿sí? Que venía del Seminario Teológico de Virginia. Y extrañamente, usted sabe, ¿no? A veces uno puede pensar, ¿qué rayos hace un director de alabanza en una cárcel de migración? ¿O qué rayos hace un pastor graduado de la universidad en una cárcel de migración? Pues así es el Señor. Amén. Dios nos lleva a donde nosotros menos pensamos cuando Él quiere usarnos para algo. Y llegó y yo estaba orando al Señor, Señor, manda a alguien porque yo ya no aguanto, Señor. Llevo 3 meses, ya no aguanto un día más en este lugar. Yo tenía un negocio, no era un negocio muy próspero, pero un negocio que me hacía vivir bien, ¿sí? Tenía unas 20 personas trabajando para mí. Yo solamente iba a cobrar mis cheques, estaba muy a gusto, tenía mi casa, una casa promedio, ¿sí? Llegaba de mi casa, mis hijas se metían a la alberca, papá, vamos a comer aquí, vamos a comer allá. Era todo muy bonito, ¿sí? Y yo servía a Dios en la alabanza. Y la gloria de Dios descendía en la iglesia. Y de repente, hermano, empezó Dios a quitarme poco a poco las cosas. Primero fue mi trabajo, ¿sí? Perdí todo, a pesar de que algunas personas hasta cartas de recomendación me dieron, con el tiempo se fue acabando. Después fueron a mis hijas, ¿sí? Dios me dio el privilegio de tener a mis hijas que yo tenía desde mi primer matrimonio, y después ellas se fueron. Después mi esposo se tuvo que venir a México, y así fue pasando las cosas. Me quedé solo, hermano, ¿sí? Y me acuerdo yo que después de tener un buen cheque acomodado allá, vine a ganar $1 diario ahí en migración, trabajando para juntar para una tarjeta de teléfono. Yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero así es el Señor cuando quiere trabajar contigo. Cuando te quiere usar, primero te tiene que moldear, ¿sí? Muchos de nosotros nos gusta que nos den palabra de bendición, ¿sí? ¿A cuántos Dios les ha dado alguna vez una palabra, alguna profecía, alguna promesa de bendición? Yo creo que a todos Dios nos ha dado palabra, ¿amén? Pero a veces nos imaginamos que se va a abrir el cielo, que un ángel va a bajar y que te va a decir, aquí está la bendición de Dios. Nos imaginamos que todo es bendición desde que Dios te da una palabra. Pero si vemos en la palabra de Dios, todos los grandes hombres pasaron por un proceso de purificación, aún el pueblo de Israel. Amén. Entonces yo no entendía, decía, Señor, ¿qué está pasando? El problema no fueron los 7 meses. El problema fue que después de los 7 meses yo tenía todavía la creencia de que Dios me iba a sacar allá. Y de repente el Señor me dijo, te voy a mandar para México. Cuando Dios me dijo eso, le dije, el Señor te reprenda, diablo mentiroso, donde quiera que me estés hablando. Y era el Señor. Dijo, no es el diablo, soy yo. Tú te vas a ir para México porque tengo propósitos grandes para ti. Y Dios me dijo, aunque tu postrer estado haya sido pequeño, pero aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será más grande. Pero yo te voy a usar. Yo te voy a bendecir. Y yo decía, sí, Señor, pero yo no puedo estar en México. Y créame que peleé con el Señor bastante tiempo con eso, ¿sí? Porque a nosotros nos gusta la comodidad. Nos gusta la situación en que vivimos, que estemos en una situación acomodada, ¿sí? Mientras usted tenga un buen trabajo y mientras usted tenga lo que es necesario para vivir, usted está tranquilo. Pero cuando Dios le quita de su confort, entonces empieza a clamar a Dios. Mire, nunca había ayunado tanto como esos 7 meses, ¿sí? Nunca había orado tanto de madrugada como en esos 7 meses,
¿sí? Entonces, Dios me dijo, mira, qué bonito, ahora que te estoy pasando por prueba, me buscas como yo quería que me buscaras antes de la prueba, ¿sí? Y realmente a veces no vemos esas cosas. Ahora alabo al Señor porque Dios me está regresando todo conforme va pasando el tiempo. Amén. Y aunque ha sido difícil para mí, yo sé que mi Redentor vive, dijo, y aún del polvo me levantará. Amén. Pero eso es aquellos que el Señor llama con un propósito especial. Y yo creo que los que estamos aquí, hermanos, no estamos aquí porque usted escogió venir, ¿sí? Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros, ¿sí? O sea que usted piensa que está aquí porque usted dijo, bueno, voy a hacer un sacrificio. No, usted está aquí porque Dios lo trajo, Él lo escogió a usted. Amén. Y Dios nos ha estado bendiciendo. Yo me quedo sorprendido y dije, wow, la calidad de palabra que Dios está dando, hermano, ¿sí? Yo me estoy gozando en la presencia de Dios, pero es necesario que nosotros paguemos un precio. El salmista David decía en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, ¿sí? Y luego decía, y bendiga todo mi ser tu santo nombre, ¿sí? Es como si el salmista diera una orden a su cuerpo, decía, hey, todo mi ser bendiga el nombre del Señor, ¿sí? Estamos aquí y tal vez tenemos sueño, tal vez estamos en una posición un poquito incómoda porque no estamos acostumbrados, no sé, pero usted puede decirle a su cuerpo, hey, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre. ¿Cuánto puede levantar su mano y decirle a su cuerpo, hey, despierta? Voltea con el que está al lado de ti y dile, hey, todavía falta la bendición de Dios. ¿Amén? Ahí viene lo bueno, dice por ahí. ¿Amén? Ahí viene lo bueno, hermano. Gloria a Dios. Bueno, esta es la introducción nada más. Gloria a Dios. Ya conocí un poquito de mi vida, ¿ven? Así es que, para no hacérsela muy larga, fíjese, yo nunca había evangelizado tanto. Y ahí, el Señor me permitió predicar. Y el Señor salvó un promedio de unas 25 o 30 almas en ese lapso que yo estuve. Sí. Si yo hubiera estado afuera, hermano, yo creo que ni en 5 años evangelizo y se salvan 24 almas. ¿Sí? ¿O cuántos de ustedes han predicado en las calles y las almas se han salvado así pronto? Es que donde hay necesidad, ¿sí? Ahí el poder de Dios se mueve tremendamente, ¿sí? Entonces yo le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me dio de estar ahí, porque mi vida cambió, ¿sí? Y cambió grandemente. Vi las cosas de Dios con una visión diferente. Ahora, cuando yo le oré a Dios y le dije, Señor, manda a alguien, en eso llegó ese pastor y dije, gracias, Señor, porque tú siempre escuchas mis oraciones. Yo sabía que solamente iba a ser una corrección a mi vida por un momento, ¿sí? Pero te doy gracias porque ya mandaste y hablé con el pastor y dije, hermano, estaba orando por usted. Me dijo, ¿sabes una cosa? Yo también estaba orando por ti, porque desde que yo llegué a este lugar el Señor me dijo, ve y unge a ese hermano, porque es un siervo que yo tengo. Y llegó a la iglesia, porque levantamos una iglesia, ¿sí? Se quedó una iglesia, una aproximada de 35 almas ahí, en ese lugar, ¿sí? Y me dijo, ve y unge la iglesia a ese siervo que tengo ahí. Y me dijo, el Señor me dijo que te vine y te ordenara como pastor. Le dije, no, usted está mal. El Señor a mí me dijo que usted era el que iba a quedarse. Dijo, pues vamos a ver quién. Es que ese hermano llegó, ¿sí? Me ordenó como pastor ahí en esa iglesia, ¿sí? Y se fue. Yo me seguí quedando en ese lugar hasta que me acordé de la palabra de Dios que me dijo, te voy a pasar 7 meses. Y estuve tratando de negociar con Dios. Usted sabe cómo es uno, ¿no? Señor, mira, ya me voy a portar bien y ya voy a hacer esto, pero tú déjame salir, ¿sí? Y en el nombre de Jesús gasto otros $5,000 en este abogado, y en el nombre de Jesús otros $5,000 en este otro abogado. De tener todo, hermano, todo tuve que vender para poder pagar abogados y así salir, ¿sí? Y ahora me quedo pensando, si yo hubiera hecho caso a Dios desde el principio, de perdido me hubiera venido acá con mis cosas, ¿sí? Pero así somos de tercos cuando no queremos obedecer la voluntad de Dios. Así es que usted como líder que está aquí, no le estoy diciendo que va a pasar eso, no se asuste, amén. A cada quien Dios nos pasa por un proceso diferente. Cada quien pasamos por nuestro valle de huesos secos, cada quien pasamos por nuestro desierto, ¿sí? Pero tiene que saber que siempre Dios tiene un plan. A los que aman a Dios, dice el libro de Romanos, el apóstol Pablo, todas las cosas les ayudan para bien, ¿sí? No dice todo les va bien.
Porque a veces así decimos, no, ya estoy bendecido por Dios. Y sí, estamos bendecidos, pero a veces queremos que los cielos se abran, ¿sí? Hay que trabajar con nuestra bendición. Yo veo aquí la visión del pastor, hermano, y la visión es una visión grande. Y a mí me da gozo, porque no muchas iglesias tratan de que los líderes vayan creciendo. A mí en la iglesia siempre pensaba una mentalidad de decir, bueno, yo soy el que está ahí por mientras. Yo llegué, bueno, si yo fuera una persona secular diría, llegué al altar por accidente, porque en mis planes nunca estaba estar cantando, ni tocando, y menos predicando la palabra de Dios, ¿sí? Como esta oportunidad que me da el Señor. Pero algo que me llamó la atención es que Dios tiene sus planes y nosotros no nos podemos desbaratar, ¿sí? Aunque nosotros queramos subir de la palabra de Dios y nos vamos a Tarsis, ¿sí? El Señor nos trae, y muchos ahorita estamos en el proceso de, tal vez adentro de la ballena, o otros ya la ballena ya nos vomitó, ¿sí? Y estamos predicando la palabra de Dios, ¿sí? Pero siempre el Señor te va a traer. Al que ama, el Señor corrige. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahora sí le voy a leer la palabra de Dios. No voy a durar mucho, hermano, porque como decía nuestro hermano, yo no soy una persona que predico mucho la palabra de Dios, ¿sí? No tengo un posgrado tal vez, o algo estudiado en el instituto bíblico, en el seminario, pero el Señor me ha dado de su gracia para compartir la palabra de Dios, ¿saben? Algo que me llama la atención, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, vemos aquí al apóstol Pedro, ¿sí?, haciendo una declaración que le reveló el Espíritu de Dios. Dice, versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas, ¿sí? Es decir, la gente de afuera, ¿sí?, la gente que está afuera, ¿quién es Jesús? ¿Usted se ha fijado en aquellas personas que usted les pregunta, ¿quién es Jesús? Ah, sí, Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Algunos, como los judíos, dicen, fue un profeta más, ¿sí? Algunos de otras religiones, sí, es un profeta de los cristianos. Así como los cristianos tienen a Jesús su profeta, los musulmanes tienen a Mahoma, ¿sí? Y así sucesivamente. El Señor les preguntaba, ¿quién dice que soy? Y la gente opinaba diferentes cosas. Pero Él les dijo, y vosotros, o sea, vosotros, hablando de nosotros como iglesia, ¿quién dice que somos? ¿Quién es Jesús para ti, hermano? ¿Y Salvador? ¿Quién es Jesús? Dios. Amén. Nosotros sabemos quién es Jesús y tenemos un concepto de quién es Jesús porque hemos tenido un encuentro con el Señor. Amén. Pero hay gente que no ha tenido un encuentro con Dios, por lo tanto tiene su ideología de quién es Jesús. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y aquí está el apóstol Pedro siendo usado por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que dijo él, hermano? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Sí? Porque tenemos un Salvador, el Hijo del Dios viviente, que dio su vida por nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que a nosotros nos es dada la revelación de quién es Jesús por la experiencia que hemos tenido nosotros con Él. Amén. Pero los que están en el mundo no tienen ese privilegio ni esa experiencia. Nada más tú y yo. Ahora, ¿cuál es nuestra labor como líderes? Predicar el Evangelio de Dios para que esa experiencia que hemos vivido la puedan vivir aquellos que no lo conocen aún. ¿Sí? Ahora tenemos a un Pedro usado por Dios, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si seguimos leyendo, hermano, vemos que el Señor le dijo a Pedro, ahora ¿cómo se sentiría Pedro?
cuando Dios le dijo, bienaventurado eres. 3 veces feliz, sumamente gozoso eres, Pedro, porque no ha sido revelado por carne ni sangre, sino por vuestro Padre que está en el cielo. ¿Sí? Y Pedro se sintió, ¡ah, gloria a Dios! Dios me está revelando su palabra, ¿sí? Dios me ha dado Jesús me dio un aliento, ¿sí? Como cuando nosotros nos sentimos cuando viene una palabra de Dios. Pero ¿qué pasa más adelante? Si usted sigue leyendo del versículo 21 en adelante, dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora vemos nuevamente a Pedro, verso 22, y dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, le comenzó a reconvenir, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Sí? Es decir, Pedro sintió que el Señor le reveló algo y automáticamente sintió que de alguna manera cualquier cosa que él pudiera decir pudiera ser una revelación. ¿Sí? Es decir, cuando Dios te usa para algo, a veces el diablo lo que te quiere hacer ver, decía la predicación el domingo, es que tú empieces a hacer en tu propia carne las cosas, ¿sí? Que empieces a trabajar en el ministerio en tu propia carne, decía el hermano que predicó el domingo. Y a mí sí me quedaba grabado y decía: sí, cierto. Muchos de nosotros como líderes confiamos en nuestras capacidades o en nuestros dones o talentos que Dios nos ha dado para servir en la obra de Dios, ¿sí? Es decir, si tú eres una persona que tiene facilidad de hablar, confías en esa facilidad o en ese talento, ese don que Dios te dio para poder servir a Dios, cuando debemos de no confiar en nuestras capacidades sino en las del Señor. 5 minutos atrás el Señor le había revelado, Dios Padre le había revelado a Pedro quién era Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pedro sintió que tenía el don de discernimiento, tal vez, y de repente empieza a decirle a Jesús: Señor, ¿cómo es posible que eso te pase? No puedes morir. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Pero él, volteándose, le dijo: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, ¿sí? Mi punto es, para terminar, que aunque nosotros como personas que Dios nos ha escogido para estar en este lugar, es porque tenemos capacidades tal vez diferentes a las personas comunes que vienen y se sientan a escuchar la palabra. No debemos de confiarnos de esas capacidades, no debemos de confiarnos de ese conocimiento bíblico para decir: no te preocupes, yo me la sé de todas, échamelo, ¿sí? O no debemos de confiarnos de las capacidades como músico para poder decir: no te preocupes, aquí es lo de menos. Siempre tenemos que estar buscando la guianza del Espíritu de Dios, hermano. Siempre tenemos que estar con nuestra mirada puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando nosotros nos sintamos seguros y capaces de hacer la voluntad de Dios, sin darnos cuenta vamos a empezar a caminar en la carne, ¿sí? Y vemos al apóstol Pedro que de alguna manera sintió como Dios lo usó en ese momento, y después quiso reconvenirle al Señor, porque el enemigo empezó a usarlo y a decirle: hey, eso no te puede pasar. Jesús, reprendiendo a Satanás, sabiendo que era el que estaba usando a Pedro, le dijo: apártate de mí. Entonces eso a nosotros nos da una alerta, hermano, de siempre trabajar, ¿sí?, por medio de la alianza del Espíritu de Dios. La visión que Dios ponga en el líder que ha puesto en esta iglesia, nuestro hermano Rubén, nuestro pastor, ¿sí?, tiene que venir a ser implantada en nosotros y no guiarnos en nuestras capacidades personales para querer servir a Dios, ¿sí? Es por eso que decía nuestro hermano Álvaro, es por eso que hay mucho show, hay mucho emocionalismo, ¿sí? Pero realmente, hermano, la unción de Dios es única, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado a Dios en una manera sobrenatural, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes, yo hace poco, estando allá adentro, toda mi vida va a girar alrededor de lo que pasé, ¿verdad? Porque fue algo que cambió mi vida, pero había un hermano que decía: hermano, es que yo me acuerdo que hace muchos años atrás
el Señor hablaba y los paralíticos se levantaban, y el Señor daba palabra y de discernimiento, y se manifestaba el don de diversos géneros de lengua en la iglesia, y casi decía, el fuego literalmente caía. Y yo escuchaba a muchos hermanos y yo les decía, hermano, pues gloria a Dios, pero si Dios es el mismo ayer y hoy, ¿qué impide que nosotros vivamos esas experiencias? Porque no podemos estar viviendo de experiencias del pasado para poder tratar de justificar el estado en el que nos encontramos en este momento, ¿sí? Es decir, aquí estamos porque estamos buscando de Dios, ¿sí? Decía el libro de Romanos, la primera porción que leí, porque el ocuparse de la carne, ¿sí?, es muerte. Y hoy al Señor les plació escogernos en este lugar a nosotros para que nos ocupáramos de las cosas del Espíritu, porque ha estado hablando de una manera preciosa en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Salir de aquí y decir, gloria a Dios porque Dios me habló, y irnos a la casa, platicar a nuestra esposa, platicar a nuestro compañero de trabajo y seguir nuevamente con nuestra vida como estaba. Tenemos que tomar decisiones, hermano. Decisiones que nos hagan que de este punto en adelante empecemos a vivir una vida sobrenatural en las cosas del Señor. El Señor viene pronto por su pueblo, viene pronto por su pueblo, ¿sí? Y yo veo que Dios está limpiando a su iglesia. Yo veo que Dios está renovando y pasando por fuego a muchos de nosotros, ¿sí? Yo no conozco tu vida, pero tal vez estés pasando por una situación difícil. Tal vez tu situación sea mucho más difícil que lo que yo he vivido, no sé, ¿sí? Pero cada quien en nuestra área, el Señor quiere que nos purifiquemos. Tal vez estás sin trabajo, ¿sí? Tal vez estés pasando por una racha económica fuerte o pesada. Gloria a Dios, pero dale gracias a Dios, porque en su misericordia el Señor está corrigiendo las áreas que están fallando en nuestra vida para venir y ponernos a cuenta, porque Dios nos va a usar grandemente, hermano, en estos últimos tiempos. Escuchaba yo a una persona decir, hay que orar fuertemente, porque según los expertos, en el 2013 va a venir una crisis tremenda, ¿sí? Va a venir una crisis mundial fuerte, porque la economía en Europa se está derrumbando, Grecia y esto y lo otro. Y yo decía, Señor, ¿qué más me puede pasar? Gloria a Dios, ¿ven? Y no es que, hermano, yo estoy hablándole de una manera con mi corazón, porque somos poquitos y me siento en confianza, ¿ven? Me siento en confianza, y yo quiero decirle, realmente Dios es grande y poderoso, ¿ven, hermano? Yo creo que yo me siento más en victoria. Fíjese, yo me siento en paz en mi corazón ahorita en este lugar, y no es que sea un atenido porque estoy viviendo con mi suegro, no, sino que yo puedo ver cómo la mano de Dios está fluyendo. Para que tenga una idea, miren, hasta ahorita Dios no me ha dejado. He batallado un poco para traer las cosas que me quedan allá, porque usted sabe, pues no puedo ir, ¿verdad? Y algunas personas tienen una vida muy ocupada. Pero algo que me llama la atención es que personas que aceptaron a Cristo allá adentro, personas que en ese momento entregaron su vida y Dios los tocó, se han contactado conmigo y me han dicho, ¿sabes qué? Dios me puso en mi corazón darte una ofrenda. Y gloria a Dios, porque hasta ahorita estoy aquí, ¿sí? El Señor me trajo aquí y no me vine en ruta, me vine en el carro, gloria a Dios, ¿sí? Entonces se fija cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Pero a veces nos gusta el área de confort, nos gusta el área de comodidad. Entonces cuando nos invitan a venir al culto de oración, a la velada de oración, son pocos los que Dios escoge. Son aquellos que el Señor quiere usar para su gloria y su honra. Son aquellos que Dios quiere que pasen la línea de lo natural a lo sobrenatural. Y son aquellos que quiere Dios que hagamos un compromiso y que estemos aquí, y que desde este momento nos hagamos un reto y digamos, Señor, ya no quiero vivir la vida de natural o la vida común que vive cualquier cristiano promedio, ¿sí? Si usted quiere que la gloria de Dios caiga y que esta iglesia empiece a pedirle a Dios que las cosas empiecen a verse de una manera fuerte y sobrenatural, quiero leerle una porción de la palabra de Dios para terminar. En el libro de Job
Siempre digo mucho para terminar, ¿verdad? Pero no termino. No, pero ya voy a terminar ahora sí. Es que usted sabe eso de no tener la práctica, pues a veces uno lo hace emocionarse, ¿verdad? Yo me emociono aquí, gloria a Dios. Dice el libro de Job en el capítulo 8, versículo 5: si tú de mañana buscares a Dios, es decir, de madrugada, ¿verdad?, y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Gloria a Dios. Falta 15 para las 3 y este reloj no está mal, ¿sí? Y estamos aquí. Es de madrugada. Una de las cosas que Dios me enseñó a mí a hacer es tomar la palabra de Dios y decirle: Señor, aquí está tu palabra que es verdad, y aquí estoy yo que la quiero cumplir. Si tú dices que yo de mañana, si yo de mañana buscaré tu rostro, Señor, bueno, es de madrugada. Estamos aquí buscando el rostro de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Y yo sé que hace sueño, pero aquí está el Señor, hermano. Aquí está el Señor, aquí está su Espíritu. Él quiere empezar a confrontarnos. Hemos estado oyendo predicaciones tremendas, gloria a Dios, y créanme lo que me gozo, porque yo digo: gracias, Señor, porque has estado hablando a nuestra vida. Pero también el Señor quiere que hagamos compromisos con Él, ¿sí? Y es algo que a veces no nos gusta, porque nos gusta mucho leer el libro de Eclesiastés. En el capítulo 5 le dice: si a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Es mejor que no prometas que prometas y no cumplas. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 5, ¿sí? Pero decimos: no, pues es mejor no prometer. No, pero Dios es un Dios de pactos, hermano, ¿sí? Es que usted está aquí porque Dios quiere que usted se comprometa a servir en la obra de Dios. Dios quiere que nosotros realmente podamos agarrarnos en fe de Dios, y aunque el enemigo va a querer venir a tumbarnos, y el enemigo va a querer venir a frustrarnos, ¿sí? Dios nunca nos va a dejar, hermano. Dios no nos va a dejar, porque Dios es grande y poderoso. ¿Cuántos lo creen? Yo me siento contento en esta noche, hermano, porque me dieron esta oportunidad. Yo quiero terminar con esto, pero también quiero decirle: si usted de lo que le ha estado pidiendo a Dios, que quiere dejar de servir en una manera en el tiempo que le sobre, porque siente esa incomodidad que yo he sentido, entonces prepárese, porque Dios va a empezar a mover su vida, pero para bien. Amén. Yo me siento contento, yo me siento alegre, hermano. Fíjese qué bendición, fíjese usted qué bendición Dios me ha dado. Llegué, y lo que yo le pedí a Dios que quería hacer, hoy Dios me lo está concediendo en este lugar. Mi hermano Rubén, Dios le dio testimonio en mi vida sin conocerme realmente. Bueno, yo conocía a Abraham porque tocábamos juntos, amén. Pero yo decía: Señor, gracias por esta oportunidad, ¿sí? Y yo no me la creía, créanme, se lo digo sinceramente. Yo no me la creía así: gloria a Dios, Señor, pues ¿qué quieres conmigo? ¿Sí? Músicos excelentes, cantantes excelentes, ¿yo qué voy a hacer ahí? Gloria a Dios, ay, hermano. Predicadores excelentes también, hermano. Yo decía: ¿qué voy a hacer ahí? Pero mi vida siempre ha sido así, hermano. Cuando yo llegué ahí, dije a la iglesia que estaba ahí en El Paso, decía: gloria a Dios, Señor, porque hasta que encontré una iglesia de esas bonitas, cómodas, con buena música, buena predicación, buenas clases para los niños, y nomás llego y me siento, ¿sí? Y ahí nadie me conocía. Yo dije: gloria a Dios, porque llego y me siento y escucho y me voy, ¿sí? Y así estaba muy contento yo por 2 meses, y salía bendecido hablando en lenguas, y decía: qué bonito predica el pastor. Y compraba los CDs y le decía: gloria a Dios, porque Dios me ha bendecido en esta iglesia. Y de repente se les ocurre hacer ¿cómo se le llama? Una audición, un casting, ¿sí? Es que se me olvidó el inglés ya, hermano. Ya se me olvidó el inglés, no se crean. Y para los coros que necesitaban coristas. Y mi hija, una de mis hijas, Leslie, ella dijo: papá, tú sabes que yo amo cantar, y ella canta muy bien. Y me dijo: llévame a la audición.
sirvamos. Yo que sirvas a Dios, pues eso es mi anhelo, ¿verdad? Todo padre, que sus hijos sirvan a Dios es su anhelo. Y la llevé a la audición. Y cuando estábamos ahí, le dijo la persona que estaba tomando la audición: a ver, ¿qué vas a cantar? Dijo: bueno, mira, voy a cantar una canción que compuso mi papá. Oh, ¿tu papá compone? Le dijo: sí, mi papá compone. Y yo estando afuera esperando la audición, y me mandaron a hablar: hermano, venga para acá. Así que usted es compositor. Hermano, ¿dónde sacó eso? Pues su hija dice que usted compuso una canción. Si hubiera tenido mis ojos de cuchillo, ahí la hubiera matado a mi pobre hija. Y dijo: pues, ¿qué toca, hermano? No, le dije: pues no sé tocar, hermano. ¿A poco no sabe tocar? Agárrese la guitarra. Y ahí se puso mi hija a cantar. Y pues, para no hacerse la larga, yo me puse a hacerle la segunda. Y luego me invitaron al coro. Y luego del coro hubo algunas situaciones ahí que se quedaron sin director. Y dijeron: pues por mientras, aviéntate tú. Y ese por mientras se quedó ahí. Y por mientras, sí. Y después por mientras ayúdanos en esto, y después por mientras en otro. Y yo mismo sigo diciendo: por mientras de que llega un predicador aquí en la cárcel, voy a predicar yo, ¿sí? Y ahorita digo: por mientras de que el hermano consiga un mejor predicador, estoy aquí. ¿Y hasta cuándo se va a convertir ese por mientras? ¿Sí? Es que Dios nos quiere usar, hermano, y nosotros no nos damos cuenta. Dios nos quiere usar grandemente. Amén. Así que con esta palabra yo lo dejo. Ya me voy a quitar, pastor, porque si no me voy a emocionar. Gloria a Dios. Pero yo lo dejo con esa palabra. Piense un momento. ¿Cuántas veces ha pensado que va a servir a Dios un poquito y le deja a Dios un tiempo y dice: bueno, Señor, para no sentirme tan mal, pues voy a dar un paso más? ¿Sí? Oh, hermano, seamos como Pedro. Muchos dicen: Pedro, el hombre de poca fe, pero yo admiro a Pedro, que alcanzó a dar el pie fuera de la barca. Yo no me hubiera animado, hermano. ¿Sí? Y aunque dio tan solo unos pasos, fue el hombre que mostró más fe. Aunque Jesús le dijo: hombre de poca fe, yo prefiero que Jesús me diga: hombre de poca fe, a quedarme en la barca diciendo: no tengo fe. Porque aunque yo camine en la tempestad, yo sé que Dios me va a levantar y no me va a dejar hundirme, ahogarme. ¿Sí? Así que vamos a orar en esta noche y decirle al Señor: Señor, quiero caminar en lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren caminar en lo sobrenatural? De veras. El caso es que somos poquitos, pues si no quiere, usted diga que no le hace. ¿Sí? Pero si quiere caminar en lo sobrenatural, prepárese. Porque Dios va a moverse de una manera sobrenatural, porque es nuestro Dios sobrenatural. Amén. 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 Dios le bendiga, hermano. No sé quién le toca el lugar, pastor. Alisandro. Gloria a Dios.